estamos listos. Bien, hermanos, Dios los bendiga en esta bonita tarde. Agradecemos al Señor por esta preciosa bendición que el Señor nos concede estar aquí en su casa, hermanos. Pero, aunque está calientita la tarde, hermanos, pero ese no es obstáculo para que los hijos de Dios vengan a la casa del Señor. Porque, hermanos, hay otro lugar que está más calientito, hay otro lugar que está más caliente, y ahí ni para qué asomarnos, hermanos, ¿no? Pero gracias al Señor, hermanos, por esta oportunidad que el Señor nos concede. Y estoy agradecido, hermanos, con el Señor estar una vez más aquí delante de ustedes. Y, hermanos, pues quiero decirles, hermanos, que les agradezco de todo corazón, hermanos, la aceptación que me han dado aquí en esta bonita congregación. Bien, hermanos, vamos a abrir entonces nuestras Biblias ahí en el Evangelio según San Juan. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Una vez más, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Oremos al Señor, hermano. Padre, gracias le doy, mi Señor, por esta preciosa oportunidad que me concede, Señor, de estar delante de su iglesia, Señor, de estar aquí en su casa. Señor, y en esta ocasión, Señor, me concede la oportunidad, Señor, de transitar por su palabra, Señor, y como siempre, nos consideramos insuficientes, Señor, y es por eso que le suplico que sea su Santo Espíritu, Señor, el que venga, Señor, y me use, Señor, dándome, Señor, esa revelación, esa iluminación y esa inspiración, Señor, para que su palabra, Señor, que sea expuesta, sea de bendición, Señor, para cada uno de mis hermanos, Padre. Que te suplicamos, Señor, por aquellos que todavía vienen en camino, y aquellos que no han venido en esta ocasión, usted conoce las causas, bendígale, Señor, de la misma manera. Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, le imploramos, le suplicamos todo. Bien, hermanos, pueden ocupar sus lugares, hermanos. Hermanos, consumado es. Esta fue la penúltima palabra que dijo el Señor Jesús cuando estaba en la cruz. La última palabra, pues la cita por allá en Lucas capítulo 23, versículo 46, cuando dice, digamos, que dijo el Señor su última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero vamos a considerar esta palabra, consumado es. Consumado es, hermanos, han dicho muchos eruditos que es una expresión de triunfo, de victoria. El Señor quiso, digamos, pronunciar ahí que es lo que el Señor pronunciaba ahí. Y, hermanos, siguiendo la situación, pues por lo que pasó el Señor ese día, vituperado, azotado, despreciado, lo escupieron, lo menospreciaron, lo crucificaron, y aún así, hermanos, el Señor dijo: consumado es, ese grito de victoria. Y enseguida vamos a ver, hermanos. Hermanos, y también consumado es, pues quiere decir, terminado está. Terminado está. Y, hermanos, y a veces que en ocasiones como estas, me pregunto yo, no le pregunto al Señor, yo voy a cuestionar al Señor, Dios me libre, no, me pregunto yo, bueno, ¿y qué quiso decir el Señor cuando dijo terminado está? ¿A qué se refería el Señor? ¿Qué tanto, digamos, alcance tendrá esa expresión consumado es? Hermanos, y buscando me encontré por ahí en el Evangelio según San Juan capítulo 4. Yo creo que todos conocemos, digamos, ese pasaje, digamos, del capítulo 4 de San Juan, que es cuando el Señor ministró a la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Casi la mayor parte de la primera parte de ese capítulo el Señor lo cita cuando ministró a la mujer samaritana. El Señor y sus discípulos, hermanos, venían de Jerusalén, iban a Galilea, oiga, y pasaron por el territorio de Samaria, cosa que era raro.
porque casi por lo general los judíos, cuando transitaban de Jerusalén a Samaria o de Samaria a Jerusalén, sacaban la vuelta a Samaria, cruzaban el río Jordán y se iban por allá. ¿Por qué? Porque como enseguida le dice la mujer samaritana al Señor, no, ¿por qué me pides agua de beber tú si están siendo judío, siendo que judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Y efectivamente, bueno, los judíos a los samaritanos, oiga, pues no, ustedes, digamos, son gentiles, no con ustedes ni a las canicas, ¿verdad? Como comúnmente se dice. O sea que no las pasaron, muy racistas que era el judío. Hermanos, pero ¿por qué razón el Señor se ocurrió con sus discípulos por aquí? Llegan al pozo de Jacob, hermanos, a las afueras de Sicar. Y los discípulos se fueron a buscar qué comer porque era la hora sexta, dice el apóstol Juan. Y la hora sexta, hermanos, el apóstol Juan en su evangelio cita el tiempo romano, a diferencia de los otros evangelistas que citan el tiempo judío. Y la hora sexta sería a las 6 de la tarde. Y se fueron a buscar de comer porque el Señor se quedó ahí porque venían cansados. Pues oiga, allá no había carritos, no, era más a pie. Por eso no había sobrepeso, hermano, caminaban mucho. Y ahí estaban, digamos, llegaron al pozo de Jacob. Se llamaba el pozo de Jacob porque les digo, ya les nombraban pozo, pero eran norias, hermano, porque conocemos como norias. Y era desde la época de los patriarcas. Yo me imagino que qué buen venero de agua pasaría por ahí, digo, sabroso, fresco, ¿verdad? Que todavía duraba. Y entonces, en eso está, ¿verdad? El Señor ahí, cuando de casualidad llega la mujer samaritana, ¿verdad? A llevar agua. No sería casualidad. Vamos, en el Señor no hay casualidades, en el Señor hay propósitos. Fíjense lo que dice el versículo 4. ¿Cómo dice el versículo 4, hermanos? 4 de San Juan. Le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Y por qué razón? Hermanos, ahí el Señor evangelizó a la mujer samaritana. La mujer samaritana lo reconoció como el Mesías, se arrancó para la ciudad y fue y les contó, oigan, se vino casi la mitad de la población. Aceptaron, reconocieron al Señor como Mesías. Y dijeron, no te vayas, quédate corto. Se quedó 2 días el Señor ahí. Hermanos, el Señor sabía por qué le era necesario pasar por Samaria. Porque ahí había una cosecha buena, digamos, de almas que salvar. Y hermanos, y así es el Señor, que no es de casualidades, el Señor es de propósito. Hermanos, y cuando alguna cosa, digamos, el Señor nos indica o que no es casualidad o que viene a nosotros no es casualidad, es que es algún propósito que tiene el Señor. Hermanos. Y bien, hermanos, y volviendo, digamos, a eso, que terminado está, ¿a qué se refería? Versículo 34, hermanos, ¿cómo dice? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aquí está, no dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso fue lo que dijo el Señor. Cuando dijo el Señor, o sea, yo me preguntaba, bueno, ¿qué quería decir el Señor que terminado está? Al Señor se le ha dado una encomienda de hacer una obra, ¿verdad? A eso se refería, digamos, cuando decía, parte de eso, digamos, se refería al Señor cuando dijo, consumado está. Ahora, el capítulo 17, versículo 4 de Juan, cita, digamos, lo mismo, pero un poquito diferente. Te he glorificado, he acabado la obra que me dijiste que hiciera. ¿No dice así? Te he glorificado, dice, he acabado la obra que me dijiste que hiciera. El Señor ya sabía, hermanos, el Señor que estaba ya a punto de entregar su vida. Esta del capítulo 17, hermanos, como otra vez lo comenté, es la oración póstuma del Señor antes de que lo prendieran. Esta oración el Señor lo hizo, pues si no iban al camino de Getsemaní, ya estaban ahí en Getsemaní, ¿verdad? Porque en el último versículo del capítulo 14 dice el Señor a los discípulos, estaban tomando la Santa Cena, ahora sí, vámonos de aquí. Y salieron de ahí derecho, digamos, fue el capítulo 14, el 15 y el 16, fue enseñanzas del Señor que les dio en el camino, ¿verdad?
Y hermanos, ¿y qué era lo que digamos el Señor decía, digamos, consumado es, terminado está? Hermanos, la primera pregunta que me hacía yo, ¿verdad? Digamos, era, pues, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Entonces dice, podemos entender que era acabar la encomienda que el Padre le daba. ¿Y cuál era la encomienda que el Padre le daba? Hermanos, había un impedimento para que el propósito eterno de Dios llegara a su final cumplimiento. Había un impedimento para que ese propósito eterno de Dios, en el cual estamos todos, hermanos. En el propósito eterno de Dios está todo lo que cubre, digamos, este planeta. Desde la eternidad hasta la eternidad. Alcanza el propósito de Dios. ¿Y qué era lo que impedía? Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Eso era lo que estorbaba, lo que impedía que el propósito de Dios llegara a su final culminación. Porque si el pecado existiera siempre, si no hubiera sido quitado, el propósito eterno de Dios no hubiera llegado a feliz cumplimiento. ¿Por qué? Porque, hermanos, en el propósito eterno de Dios estaba la iglesia, hermanos, algo muy especial. Y también, digamos, el pecado, había el peligro de que los otros ángeles fueran invadidos también, porque, hermanos, los ángeles tienen libre albedrío como nosotros, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, más adelante vamos a estudiar eso. Entonces, dice, para terminar la prevaricación y poner al fin al pecado. Prevaricación quiere decir falta de la obligación al que se le ha encomendado. Falta de obligación a alguien que se le ha encomendado algo. Y, hermanos, el prevaricador fue nada más y nada menos que el diablo, Satanás. Y era, hermanos, y era, digamos, como dice aquí, para terminar el pecado. Y ahora, hermanos, y el pecado, el virus del pecado, ¿dónde se originó? ¿Por quién? ¿Y cuáles fueron las causas? Hermanos, digamos, hay algo, digamos, que decimos, no, pues eso sería, quién sabe cuándo y qué sabes, eso no es, pues en la iglesia, que hermanos, todo lo que está aquí en la Biblia es para que lo consideremos aquí nosotros. Y sirve, digamos, para enseñanza, para alimentación y traer, digamos, conocimiento. Y aparte de conocimiento, hermanos, el conocimiento siempre trae madurez, trae crecimiento. Hermanos, y estas preguntas, ¿dónde se originó y por quién se originó y cuáles fueron las causas? Hay dos profetas, hermanos, que nos hablan, digamos, nos dan pormenores y nos dicen, el profeta Ezequiel y el profeta Daniel. Y, hermanos, si vamos a darle lectura a esas declaraciones que hacen estos hombres de Dios. Ezequiel capítulo 28, de los versículos 12 al 17. Vamos a ver, les voy a dar lectura, hermanos, estos versículos y después vamos a ver qué podemos sacar de ahí. Dice el versículo 12: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile. Hermanos, lo que declara aquí el profeta enseguida no es directamente al rey de Tiro, a una persona, digamos, normal, humana, sino que va más allá, a otro personaje. Y el personaje que se refiere aquí es nada más y nada menos que Satanás. Y le dice así: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste.
En medio de las pruebas de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. El versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ahora, hermanos, aquí nos da las características, digamos, de cómo fue formado este ser. Dice, eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y dice que estaba en el huerto, estaba en el Edén, estaba en el paraíso. Ahí donde estaba Adán, al principio. Dice que en el huerto del Edén, ahí estaba, ahí es donde residía en el paraíso de Dios. Y dice que el día que fue creado, porque este es un ser creado, no se creó él mismo, es un ser creado. Dice que en el día de su creación hubo fiesta, hicieron las flautas y tamboriles, ¿verdad? Oiga, ahí nos dice cuáles fueron las vestiduras que le dio el Señor a este personaje. De lo precioso, lo más precioso que oían. Oiga, hermanos, vamos a considerar, hermanos, aquí a nosotros, cualquier hombre o mujer, que tenga estas características, lleno de hermosura, lleno de presencia, la mujer bonita, presente, el hombre también guapo, bien vestidos, ¿sí? Con lo mejor vestidos, ¿sí? Con aquella gracia. Oiga, ¿qué se desarrollará en una persona así? Cuando se siente admirada, por favor, admirada, por favor. ¿No se desarrolla algo así como de vanidad? Digo, cuando una persona se siente admirada, se siente, digamos, que es, digamos, con esas características de hermosura, características de gracia, oiga, comienza a resentirse comienza a resentir, a querer nacer un poquito la tendencia a la vanidad. Oiga, y la vanidad, si viera como el mundo, cómo nos bombardea con utensilios para la vanidad, con esas tendencias de la vanidad. Oiga, no, hombre, fíjese. Si fuéramos a una de esas tiendas, Dillard's, Macy's, JCPenney, vamos a ver un sector así como ese, de puros artículos para belleza. Oiga, ¿y eso para qué es? Pues para que se sientan. Oiga, ya cuando nos sentimos así, y este personaje se sentía admirado de los ángeles, se veía como era, y comenzó a verlos así, comenzó, digamos, la vanidad. Y hermanos, y cuidado con la vanidad, porque de la vanidad, hermanos, fluyen después unas características negativas, comienzan a fluir, como le pasó a este personaje. Y entonces dice que ahí, tú querubín grande, oiga, tenía una categoría grande, no era cualquier ángel, era querubín grande protector. Quiere decir, hermanos, que era, digamos, como una especie, digamos, de supervisor en los asuntos del reino de Dios. Se le dio una categoría, digamos, porque lleno de sabiduría, ¿verdad? Entonces, y te puse en el santo monte de Dios, y dice, y en las piedras de fuego te paseabas, delante de la santidad de Dios se paseaba este ser. No era cualquier ser, ahí digamos, delante de la santidad de Dios, no cualquiera ayudaba, hermanos. Pero este personaje sí, digamos, se le tenía esa facultad. Y hermanos, y ahí, por la gracia de Dios, hermanos, lo vamos a presentar nosotros. Así que, hermanos, hay que considerar nuestras características, ¿verdad? Que son las adecuadas, serán las adecuadas, digamos, para presentarnos en ese lugar santísimo. Perfecto eres en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se dio en ti maldad. Y después sigue diciendo acá en el 16, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Multitud de tus contrataciones, hermanos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que, hermanos,
el Señor le concedía a este hombre comisiones en su reino. Digo, cantidad, digamos, de trabajos que le encomendaba, porque era querubín grande, protector, era muy sabio. Digamos, le concedía, digamos, trabajos, digamos, infinitos, digamos, en el reino de, porque hermanos, en el reino de Dios va a haber actividad, como les he dicho otras veces. Este personaje eso se encargaba de andar supervisando que los trabajos de los demás ángeles hicieran a la perfección. Vamos a tener allá, vamos a tener que tomar parte también. ¿En qué trabajo será? Pues quién sabe, vamos a tener que andar para ahí para acá. Hermano Piña, allá vamos a caminar mucho, pero no en el troque, no en el tirón. Vamos a tener un cuerpo glorificado, hermanos, pero va a haber actividad. Entonces, este personaje dice que por causa de esa, digamos, de que el Señor le concedió esa facultad, digamos, de ser supervisor y estar al tanto de sus negocios, oiga, se creció. Dijo, no, pues yo soy indispensable, yo lo puedo todo, yo corro aquí por el trabajo, pues mira, pues se me hace que lo hago hasta mejor que. Hermano, no pasa así en los trabajos a veces. Yes, sir. Cuando hay un trabajo, digamos, y que está el supervisor y que está el crew leader acá, el crew leader es el que se encarga de arrimar el material a los trabajadores, ¿verdad? Y él, pues, les digo, nada, conoce el trabajo y les dice, oye, mira, ¿sabes qué? Lo hago mejor que sí. Y digo, hermano, ¿ya se salió de qué? Digamos, de ese principio de la vanidad, ese engrandecimiento, hermanos. Y esas características, digamos, de la vanidad trajo egolatría, autosuficiencia, se consideraba indispensable, ¿verdad? Y oiga, y entonces todas esas características se fueran anidando en su ser, les fue dando cabida. Por eso dice que el día que fuiste creado, eras perfecto en todos tus caminos hasta que se encontró en ti maldad, hermanos, porque ya esas llegaron, digamos, a incubar una maldad en su corazón de este personaje, siendo que era perfecto, ¿verdad? Era, digamos, había sido criado con lo mejor, hermanos, y en lugar de sentirse agradecido por la preferencia que Dios le había creado y la confianza que él había depositado para los asuntos del reino, comenzó a darle paso a esas malas características. Y a todo eso, hermanos, y a causa, digamos, del sentirse, digamos, independiente, pues ya provoca el orgullo, la iniquidad, le añadió, hermanos, pues lo que es la vanagloria, hermanos. La vanagloria, ¿de dónde viene? De la vanidad. Cuando se considera uno indispensable, pues se considera uno admirado, que se oiga, comienza a ver, cuidado con la vanagloria, porque, hermanos, es otra idolatría. Idolatría es el impulso que le damos a nosotros mismos, nos crecemos, ya nos sentimos, hermanos, este personaje se sintió absoluto, ¿verdad? Que no dependía de nadie, pero sí le ha sido criado, ¿verdad? Hermanos, sí, también, ¿qué es lo que pasa acá a veces con el hombre? Como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 19, hermanos, porque el hombre se siente, digamos, con sus conocimientos, se cree que todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo entiende. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Hermanos, ¿por qué? Porque el hombre, sí hay conocimiento de parte del hombre, ¿verdad? Porque es parte, digamos, de lo que hereda esa imagen y semejanza de Dios, porque Dios es un Dios creativo, y eso lo creemos. Pero hay veces, digamos, que muchas veces el hombre, esa creatividad no la utiliza en lo bien, sino que la utiliza, digamos, en algo que no es conveniente. Hermanos, así que, como ahorita, digamos, el hombre, digamos, se considera, pues oiga, pues ya a Dios lo hace a un lado. Yo no tomo en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque se creen que todo lo pueden, todo lo saben. Y aquí, como dice aquí, ¿verdad? Digamos,
Desecharé de la sabiduría del sabio el entendimiento de los entendidos, ¿verdad? Hermanos, y esto fue, ¿verdad? Digamos lo que ocasionó en este personaje, hermanos, que se sintió, digamos, a tal grado tan engrandecimiento que hubo. Ahora veamos lo que dice Isaías, capítulo 14. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Aquí nos dice, hermanos, el nombre con el que era conocido en el cielo. Y si ustedes se fijan, hermanos, lucero está con mayúscula, lo que quiere decir que era un nombre propio. No se refería a la estrella que sale por acá en las mañanas, hermanos. ¿Quién han visto lucero en las mañanas? Hermanos, era el reloj para allá, para el rancho. Era el reloj que había, ya cuando estaba el lucero por aquí así, y ahí iban a ser para las 5 de la mañana, vámonos, porque ya para las 6 y media ya se acababa, ya aclaraba y se acababa el lucero. O sea que entonces ya era hora de movernos. Hermanos, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortaste, fuiste por tierra, tú que editabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Oiga, válgame, ¿qué propósito es este personaje? Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Fíjese como dice: decías en tu corazón. Ya era algo que aquí tenía bien arraigado en el ser. El Señor Jesús dijo en una ocasión: ¿de dónde vienen los males que contaminan y destruyen al hombre? No es de lo que entra en nosotros, dice, porque lo que entra en nosotros se va al estómago y se va a la letrina. Lo que contamina y destruye al hombre sale de aquí de adentro, sale del corazón. Entonces aquí fue este personaje, hermanos. Dice: tú decías en tu corazón, ya estaba arraigada esa digamos disposición, ese propósito de lo que sigue. Y dice el versículo 14: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hermanos, y aquí ya apareció la ambición de este personaje, lo que ambicionaba, llegar a ser igual que su creador. Y a esto, hermanos, se consideró lo que es una rebeldía, digamos, al Señor. Y en la rebeldía, hermanos, la rebelión es el incubamiento del virus del pecado. La rebelión, digamos, es el sinónimo del pecado, hermanos. Y el pecado, hermanos, pues tenemos una idea más o menos. ¿Cuáles fueron los daños que hizo el COVID? Invadía a veces todos los órganos de nuestro cuerpo. Me platicaba a mí un primo mío, dice: no, dice, a mí me pegó fuerte, me invadió pulmones, hígado, riñones, y ya estaba muy hundido, ya estaba como, hermanos, eso así el COVID, el virus del pecado, hermanos, eso invade nuestro espíritu y nuestra alma. Y ahí, hermanos, se producen esos sentires, hermanos. Y ahora, todas esas características negativas, al considerar todos esos atributos y características demoníacas que desarrolla y posee, son las mismas que han invadido y se han desarrollado en el hombre. Hermanos, de ahí vienen. De ahí vienen la egolatría, la vanidad, la inmundicia, la decadencia, digamos, todo lo negativo. De ahí viene, y hermanos, porque cuando Adán pecó, cuando Adán, digamos, desobedeció a Dios, lo que hizo fue decretar la muerte, la separación, digamos, de él. O sea que cuando estábamos muertos en delitos y pecados,
no teníamos el acceso a la presencia de Dios. O sea que estábamos muertos, digamos, lejos del Señor. Pero hermanos, pero todo lo demás, a todas esas características negativas, digamos, de Satanás, hay que añadirle la degradación, la inmundicia, el adulterio, el robo, el crimen. Hermanos, lo que está, digamos, lo que han traído todas esas filosofías que no son más que filosofías de demonios. Por ejemplo, el ateísmo, el existencialismo, digamos, son lo que dice el apóstol Pablo, 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice que en los posteros tiempos, dice el Espíritu claramente que habrá doctrinas de demonios, apostatarán de la fe porque habrá doctrinas de demonios. Esas, hermanos, son doctrinas de demonios. Esas filosofías, digamos, el que están instruyendo a los niños, diciéndoles, digamos, la igualdad, digamos, del género, ¿de dónde vendrá todo eso, hermanos? No es de la filosofía, ni del entendimiento del hombre, es lo que Dios está poniendo en el hombre, digamos, para que lleven a la práctica, digamos, ya no se conforman, digamos, con decir, digamos, esas tendencias a los adultos, a los jóvenes, pero a los niños, a esas criaturitas, hermanos, robarles, digamos, la inocencia, digamos de la niñez. Oye, hermanos, eso, digamos, no es otra cosa más que de estas partes, digamos, de estas características de este personaje que ha inyectado en el corazón del hombre. Y hermanos, y eso no viene de Dios. La inmundicia, eso no viene de Dios. ¿Saben de dónde viene? Ahí donde Satanás, donde Adán comió el fruto, digamos, del árbol. Ese fruto venía del árbol del bien y del mal. Ahí traía la esencia, digamos, de la naturaleza corrompida de Satanás. Y Satanás es un ser espiritual. Y Adán se contaminó su espíritu. Hermanos, por eso, digamos, a nosotros, para pecar y para hacer lo malo, no somos enseñados, ya lo traemos. Y además, inclusive los niños, no son sus ranchitos, ¿quién les enseñó? Es la naturaleza caída. Cuidado, hermanos. Por eso el Señor ha hecho una obra grande en transformarnos, hermanos. Por eso ha traído, digamos, esa nueva creación en nosotros, porque todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, y esto, ¿verdad? Digamos, y esto es lo que a veces, hermanos, no entendemos, hermanos, que todo esto, hermanos, no proviene de Dios. Toda la maldad, digamos, que se desarrolla en el hombre, no proviene. Porque a veces decimos, no, hombre, pues no sé por qué Dios hizo esto. No, fue aquel. Es aquel, hermano. Y cuidado con darle cabidita a aquel, hermanos. Cuidado. ¿Verdad? Ahora, hermanos, pero hermanos, el virus del pecado y los propósitos de Satanás no iban a poder destruir, mucho menos a detener el propósito de Dios. Y para poner fin al pecado, hermanos, lo que parecía imposible, porque, hermanos, cuando el pecado salió en el cielo, los ángeles estaban temerosos porque no había, la paga del pecado era muerte. Se decretó. Y, hermanos, ¿y por qué el Señor no mató a Satanás? Fíjense en 20 de Lucas capítulo 35 y 36. ¿Por qué un ángel no era apto para pagar por el pecado? Lucas 20, 35. Mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y de resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se harán en casamiento. Está hablando el Señor de cuando resucitemos. Porque no pueden ya más morir. O sea que ya no vamos a morir. Dice, pues son iguales que los ángeles. O sea, ¿qué quiere decir? Que los ángeles no pueden morir. Los ángeles son espíritu.
nosotros, va a morir nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu no va a morir. Nuestro espíritu, si va con el Señor o va para abajo. Entonces, por eso el Señor no podía matar a Satanás, porque no puede morir. Por eso Satanás está reservado algo para él por toda la eternidad. Y va a estar vivo ahí, vivito y coleando, va a estar ahí junto con la bestia y el falso profeta, que son los que van a inaugurar el lago de fuego. Bien. Entonces, hermanos, por esa razón no había ningún ángel que pudiera hacer eso, un mortal menos, porque estábamos con el pecado. Por eso era necesario, hermanos, y al Señor, lo que parecía imposible, los ángeles estaban temerosos. El Señor, cuando diseñó su propósito eterno, lo que hizo fue destinar a su Hijo para que viniera eso. Fue lo que dijo el Señor: he venido a hacer la obra que me diste que hiciera. Venir a terminar con el pecado. Él era el único que podía, digamos, terminar con el virus del pecado. Bien. Entonces, hermanos, ¿por qué, hermanos? Porque en el propósito de Dios hay muchos acontecimientos. Si ustedes, hermanos, el propósito de Dios es eterno, es desde la eternidad hasta la eternidad. Hermanos, y todos los propósitos, todos los acontecimientos de Dios están registrados en este precioso libro. Porque este libro es desde la eternidad hasta la eternidad. Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de que Dios creara eso, ¿qué había? La eternidad. Ahora, capítulo 21, versículo 17 de Apocalipsis. Ahí nos dice, digamos, termina la eternidad. ¿Para quién? En la eternidad dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Hermanos, esto va a ser ya en la nueva Jerusalén, la Jerusalén eterna, donde, hermanos, está, digamos, preparada para los fieles de la iglesia. Para los fieles de la iglesia. Por eso es desde la eternidad hasta la eternidad. Y, hermanos, y si pusiéramos esos acontecimientos en unas gráficas, encontrábamos, hermanos, que la gráfica mayor era la venida del Señor. Ese acontecimiento fue la mayor cosa que registra, digamos, este sagrado libro. La venida del Hijo de Dios, ¿verdad? Para venir, digamos, en su ministerio, a enseñar, digamos, los principios del Evangelio, a establecer los principios de su reino, a edificar, digamos, edificar su iglesia, hermanos, su ministerio, su muerte, su resurrección y su segunda venida. Eso es, digamos, lo que... Y después, enseguida, el Espíritu Santo. Digamos, el otro acontecimiento grandioso es el Espíritu Santo, que llega, digamos, ¿por qué? Porque es el que está encargado, hermano, de poder santificar y vivificar a aquellos que han creído en Cristo. Porque, hermanos, el Espíritu Santo es lo que hace día con día, nos santifica, digamos, y nos ha vivificado. Por eso, dice el apóstol, que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hermanos, y si es templo del Espíritu Santo, es ¿para qué? Para vivificar nuestro cuerpo, para, como dijimos la vez pasada, digamos, porque si el Espíritu de nosotros mora en nosotros, así como el Espíritu Santo levantó al Señor de entre los muertos, así también por ese poder del Espíritu Santo seremos levantados por nosotros. Pero es necesario que cultivemos, digamos, lo necesario para que nuestro cuerpo sea un templo glorioso para el Espíritu Santo. Y, hermanos, Dios está asegurada nuestra victoria. ¿Entienden? Entonces, hermanos, y enseguida, hermanos, podemos decir que, aunque sí es bueno, pero ¿por qué? Enseguida está la creación del hombre. Del hombre, pero ¿por qué, hermanos? Si lo que hicimos nosotros es darle dolores de cabeza al Señor. Hermanos, bueno, este es tema algo muy diferente de otro tema, pero bueno, hermanos, era necesario la venida del hombre. Hay una cosa muy importante,
Porque, digamos, el Señor nos creó y nos creó a su imagen y semejanza. No nomás materia, sino que alma, cuerpo y espíritu. Hay algo muy especial, hermano, que forma de tratar usted. No, nos llevaría un buen rato, digamos, a explicar. Pero hermanos, y así hay muchos, son los más importantes, digamos, pero hay otros también muy importantes. Si mencionarlos nos llevaría mucho no alcanza tiempo, pero hermanos, búsquele aquí y va a ver qué acontecimientos también importantes hay. La resurrección de la iglesia, digamos, digo, el albornoz del Cordero, todas esas, hermanos. Ahora, hermanos, y ahora, hermanos, y una vez más, hermanos, pues tengo que mencionar lo que ya mencionado otras veces, hermanos, que el Señor nos pide que cultivemos los frutos del Espíritu. Nos pide que andemos en sus mandamientos, nos pide la santidad, nos pide la obediencia. Lo que nos pide el Señor, hermanos, es por algo. Ya dijimos en la primera ocasión dijimos que eso que nos pedía el Señor era para dar testimonio de que lo que era el reino del Señor, porque la iglesia es la encargada de presentar el reino que dijo el Señor, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hermanos, eso que nos pide el Señor era para dar testimonio de lo que es el reino de Dios, diferente al reino de aquel, porque aquel tiene un reino. Él es el príncipe de este mundo. Él está reinando sobre los que no han rechazado al Señor, y no es eso andaba yo. Pero por la gracia del Señor, el Señor aquí me tiene, hermanos. Por la bendita gracia del Señor, por ese amor tan grande que el Señor me tiene, me tuvo. Hermanos. Y hermanos, y después enseguida mencionábamos, digamos, que nos pide para que podamos ser unos soldados que podamos participar en la lucha, porque el Señor nos ha mandado, digamos, nos ha salvado, nos ha traído a sus plantas para que tomemos parte en el conflicto de los siglos, hermanos, porque decíamos que no tenemos lucha con carne ni sangre, ¿verdad? ¿Ah? Tenemos lucha, tenemos una guerra, digamos, constante entre nosotros, es día y noche esa guerra. Entonces, y para poder estar preparados para esa guerra, necesitamos estar en la voluntad del Señor. ¿Entiendes? Y ahora, aquí en esta ocasión, ¿por qué el Señor nos demanda también todo eso? Hermanos, cuando vamos a hacer un trabajo, vamos a buscar un trabajo, llenamos la solicitud del trabajo, y nos dice, digamos, nos dicen ahí, bueno, ¿ya conoces el trabajo? Pues no, dice que no lo conozco. Ya vente, te vamos a trainear por una semana o dos. Y digo, no, nos van a dar entrenamiento porque para lo que vamos a hacer. Así el Señor, hermanos, nos está dando entrenamiento para lo que nos espera, para lo que vamos a hacer. Y no para comenzar ahí, Efesios capítulo 3, versículo 11. El versículo 10, perdón. El versículo 10. ¿Qué es lo que quiere decir ahí, hermanos? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra del Señor? ¿Y qué es lo que nos dice? Que vamos a instruir a los ángeles. ¿Se da cuenta? Dice, para que la multiforme, ¿qué le vamos a enseñar? La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién? De la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades. ¿Dónde? En los lugares celestiales, en la dimensión espiritual. Hermanos, no es cualquier cosa la que nos está esperando. No es cualquier cosa, digamos, lo que el Señor quiere, digamos, que nosotros desarrollemos. Por eso nos está preparando, hermanos. Por eso es necesario que veamos que en la iglesia no vamos a venir a la iglesia y no, hay que prepararnos, digamos, en toda forma. ¿Y cómo nos preparamos? Siguiendo, digamos, las indicaciones del Señor. ¿Son difíciles? No, hermanos. Tenemos que nos ayude el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque dijo el Señor que estará con vosotros y en vosotros para siempre. Amén. Está con nosotros y en vosotros para siempre, hermanos.
Ese es nomás para el principio. ¿Entienden? Hay más actividades, hermanos, ya casi vamos a terminar. Y hoy vamos a pasar por él y nos está preparando para la experiencia que vamos a pasar. Capítulo 4 de Apocalipsis. Dice el versículo 1 y 2. Dice, hablando el apóstol Juan: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Fue lo que vio el apóstol. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo me dijo: sube acá y yo te mostraré, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que serán después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu. No se llevó mucho tiempo, dice que al instante estaba yo en el Espíritu. Bueno, por eso dice, digamos allá, 1 Corintios 15:52, dice que hoy digo un misterio, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, va a ocurrir el rapto de la iglesia. Hermanos, cuando este cuerpo se va a deshacer, porque hermanos, sangre y carne no van a entrar en el reino de Dios. Eso es algo, hermanos, esto es algo que tenemos que considerar parte de la madurez del cristiano, hermanos. Hermanos, no sé si tengan, a quién le cause miedo el arrebatamiento de la iglesia. Porque hermanos, así se va a acabar esto. Hermanos, pero vamos a tener un cuerpo glorificado. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Hermanos, cuando el Señor nos llame a su presencia, cuando salgamos de este cajón, así vamos a estar con el Señor. Y por eso dice 1 Corintios 15:52, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué tanto nos tratamos de abrir y cerrar de ojos? Entonces preparémonos, hermanos. Por eso el Señor nos está pidiendo que nos preparemos para eso. Nos está entrenando, nos está enseñando, digamos, cuál es nuestra actitud para enfrentar esta experiencia. Hermanos, ¿tenemos miedo por esa experiencia? No, hermano, no, Señor. Bueno, no me vaya a pasar a mí lo que había una señora, cuentan, ¿verdad? Los muchachos iban aquí a la iglesia y decían que había una señora grande que se sentaba aquí, adelante, y pasaba pues todas las noches, cada cuento pasaba enfrente del altar. Ay, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo nos recoge, Señor? ¿Y hasta cuándo? Pues unos muchachos de esos muy, la veían, ¿verdad? Todavía se arriba uno con él y cambia la voz: en esta noche vamos a venir por ti. Ay, Señor, ¿por qué tan pronto? No voy a estar yo también como esa señora. ¿Por qué tan pronto? Hermanos, pero hay que estar preparados. Y hermanos, y esto que les digo, pues yo me acuerdo que en la iglesia, cuando me tocaba dar la clase, nos íbamos a la escuela dominical, nos íbamos por el expositor, y tocaba este tema, ¿verdad? Igual es a este, y lo que estoy diciendo te lo estaba diciendo allá también. Y veía que, no, hermanos, hay que prepararnos porque estos nos vamos a deshacer y que nos... Se quedaban así. Oiga, hermano, les decía, eso me dice que a lo mejor están pensando, pues no, hermano, eso lo dice usted porque ya está más para atrás que para adelante, pero no. Hermanos, pero es una experiencia por la que vamos a pasar todos. Y el Señor nos está preparando. Hermanos, es parte de la madurez. Hermanos, por eso dice el apóstol, digamos, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Hermanos, tenemos que meditar, tenemos que pensar en cuál será, digamos, nuestra existencia en el cielo. Pensar más en las cosas aquellas que nos esperan, no endiosarnos tanto con lo que vemos aquí. Es verdad que aquí necesitamos necesidad de poner atención en el trabajo, en lo que usted quiera, pero hermanos, dar tiempo, Señor, ¿qué irás a tener para mí allá? Señor, ¿irás a familiarizarnos con las actividades del reino de Dios, hermanos, porque para allá vamos? Nuestra ciudadanía está en los cielos, no está aquí. Hermanos, y esto, ¿verdad? Digamos, es parte de ¿qué? Parte de la madurez del cristiano, hermanos. Parte de la madurez que tiene que desarrollarse en nosotros
Y eso nos ayuda, hermanos, ¿a qué? A poder, digamos, desarrollar las características esas que el Señor nos pide que tengamos, digamos, esas características que nos ayuden en nuestro buen vivir. Hermanos, y ya para terminar, mencionábamos lo que dice Apocalipsis 3:21 la vez pasada. El Señor Jesús dijo, ¿verdad? Y al que venciere, le daré que se siente en mi trono, así como mi Padre le ha dado que se siente en su trono. Hermanos, ¿estamos preparados para sentarnos en el trono? Creo que vamos a hacer. Digo, ¿por qué? O solamente que no quieran sentarse en el trono. A todo el que venciere, le daré que se siente en mi trono. 3:21 no es cosa mía, 3:21 lo dice. Hermanos, y ahora, ¿qué vamos a hacer sentados en el trono? Apocalipsis 24. Nomás la primera parte. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que tuvieron la facultad de juzgar. ¿Quién tiene esa facultad de juzgar? ¿Quiénes van a ser esos? Usted y yo. Por eso, no, o sea, hermano, lo que vamos a tener ya no es cualquier cosa. ¿A qué vamos a juzgar? 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. Ya para terminar. Versículos 2 y 3. 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice, pregunta el apóstol, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Quiénes son los santos, hermanos? La iglesia, como nosotros. Así que no es cualquier cosa lo que nos espera allá. ¿Entienden? El versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este mundo? Hermanos, vamos a juzgar a los ángeles, hermanos, a los ángeles caídos. No vamos a hacer cualquier... ¿Por qué le pide el Señor, digamos, que tengamos esas características del discernimiento de entre lo bueno y lo malo, de la justicia, lo que es la justicia? Hermano, porque vamos a tener esas labores, esos trabajos, hermanos. Hermanos, no es algo glorioso lo que el Señor tiene preparado para la iglesia. Eso, digamos, es cosa de que lo meditemos, no pensemos en eso, que es lo que Dios no nos trajo nomás para ir y venir a la iglesia, no, nos está preparando para cosas muy especiales. Cosas, digamos, que, hermano, no se van a desarrollar aquí porque aquí esto de aquí lo vamos a dejar. Hermanos, y ya por último, nomás, ahí en Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 y 19, lo que el Señor le presenta al hombre de lo que es su propósito. Dice 30:15 de Deuteronomio, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Versículo 19, a los cielos de la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Esto el Señor lo dice a toda persona, a todo hombre, a toda mujer. ¿Por qué? Porque en esto se resume el propósito eterno de Dios. Así que, hermanos, yo creo que debemos estar agradecidos con el Señor, hermanos, porque el Señor, la diferencia que hace con nosotros, hermanos. Y esto, hermanos, es por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama. Puestos de pie, hermanos, oremos al Señor. Aleluya, Señor Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias por esta bendición que nos concede, Señor, de presentar su palabra. Encontramos cosas maravillosas que usted ha preparado para nosotros. Por eso nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Ha llamado a su iglesia para que seamos santos y sin mancha, Señor. Transitemos, Señor, y cultivemos esos dones de su Santo Espíritu, Señor,
cultivemos también esos frutos de su Santo Espíritu, Señor, porque son los que nos hacen enriquecen la iglesia, adornan su iglesia, embellecen su iglesia, Señor, con esos dones preciosos. Permita, Señor, que en cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos, Señor, podamos, Señor, dedicar, Señor, todo nuestro ser, Señor, para cultivarlos, Padre Santo, y que dejemos que su Santo Espíritu, Señor, sea el que nos guíe, Señor, porque es una bendición grande, Señor, el que usted tiene separadas para nosotros, Señor, y pidiéndole por cada familia, Señor, por cada familia representada, Señor, que usted bendiga, Señor, a la familia, bendiga a aquellos, Señor, que todavía están claudicando en servir y no servir, que puedan, Señor, hacer esa decisión preciosa, y así mismo, Señor, pidiéndole, suplicándole, Señor, por aquellos nuestros hermanos que no estuvieron en esta ocasión con nosotros, que usted los bendiga de la misma manera. Señor, hay necesidades en su iglesia, Señor, hay necesidades en su pueblo, Señor, pero usted está presente, Señor, ahí en nuestras necesidades. No nos va a quitar de que pasemos por esas tribulaciones, Señor, pero sí va a estar usted con nosotros para pasar, Señor, por todas esas cosas contrarias que vienen contra nosotros. Si hay algún enfermo, Señor, entre su iglesia, que su brazo y su mano de poder, Señor, se manifiesten sanándole, Señor, trayéndole la sanidad, trayéndole el bienestar, Señor, y así mismo, Señor, suplicándole, Señor, por todas las necesidades, Señor, que hay en su iglesia, Señor. Y Dios, bendiga a cada uno de mis hermanos en su regreso a sus hogares, que los lleve con paz y felicidad. Y gracias, Señor, por su palabra, porque en su palabra nos dice que es para alentarnos unos a otros, Señor, y poder, Señor, caminar juntos, Señor, y caminar, digamos, con fidelidad para ese propósito precioso que se tiene para nosotros. Y Señor, en el nombre de su Hijo amado, Padre, le imploro y le suplico toda la bendición de usted, Señor, sea la honra y la gloria, mi Señor, por todos los siglos, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.